Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo donde te voy a enseñar a invertir en el sector inmobiliario, es decir, en empresas del tipo REITs. Te voy a explicar tanto las características como ventajas, desventajas, qué múltiplo de valoración o cómo analizar este tipo de compañías, y todo esto lo vamos a ver a continuación. Así que nada, si te interesa, vamos a ello. Bien, lo primero que debes de saber antes de nada es qué es un REIT. Bien, como ves aquí y como te he dejado escrito, los REITs son básicamente, vienen de las siglas Real Estate Investment Trust y son sociedades o vehículos de inversión inmobiliario que cotizan en bolsa, ¿vale? Básicamente, este tipo de vehículos se crearon para poder canalizar los ahorros de tanto los pequeños como los grandes inversores a través del sector inmobiliario. ¿Por qué? Porque si lo piensas bien, el sector inmobiliario es un sector en el que se requiere de demasiado capital para realizar inversiones. Si pensamos en comprar un inmueble, pues evidentemente, por ejemplo, aquí en España tenemos que soltar pues 200.000, 300.000, 400.000 euros, por ejemplo, para un inmueble medio, ¿vale? Mientras que a través de este tipo de vehículos podemos acceder a este tipo de inversiones sin tener que requerir o sin tener la necesidad de tener esa cantidad de capital. Por tanto, facilita mucho las operaciones para tanto pequeños inversores o ahorradores como a otro tipo de inversores. Las características principales de los REITs son, evidentemente, pues la primera, que operan en el sector inmobiliario. La segunda, que están exentos de impuestos con ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Bien, pues las condiciones, la más básica es que, por ejemplo, si la empresa reparte más del 90% de los beneficios en forma de dividendos, esta compañía está exenta de tributación. Luego también en España se conocen como SOCIMIs y, por supuesto, son más estables que el mercado en general, porque estamos hablando del sector inmobiliario, ¿vale? Al mismo tiempo requieren una menor inversión que comprar un inmueble, como ya he explicado antes, ¿vale? Por el hecho de no es lo mismo comprar una participación del REIT, ¿vale? Que un edificio entero, ¿vale? También reparten dividendos a sus accionistas, como he dicho antes, que si se reparte más del 90% pues están exentas de tributación, se benefician de la inflación. Piensa que los edificios, según viene la inflación, se revalorizan, y esto es muy importante, ¿vale? Para cosas que voy a decir más adelante. También podemos encontrar muchos subsectores dentro de los REITs, ¿vale? Que veremos más adelante. Se valoran de manera un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados, tanto por PER, EV/EBITDA, EV/EBIT, ¿vale? Es un poco diferente. La verdad que es similar con ciertos ajustes, pero una vez te acostumbres verás que no es tan difícil. También tenemos que pensar que este tipo de compañías toleran bien la deuda. ¿Por qué? Porque la mayoría de deuda para este tipo de empresas es hipotecaria, es decir, una deuda que va a largo plazo y con bajos tipos de interés. Y la última característica es que por normativa contable tienen que depreciar los activos inmobiliarios que poseen, y esto, que lo voy a explicar a continuación, puede ser una cosa muy ventajosa para nosotros como accionistas, y luego veremos por qué. Entonces, antes de entrar en profundidad, primero quiero que veas lo que viene siendo el histórico de lo que ha sido invertir en un REIT. Por ejemplo, en este gráfico de aquí podemos ver cómo invirtiendo desde el año 71 hasta el 2016, ¿vale? Podemos ver que si hubiéramos invertido $100 con un REIT, o en la media de los REIT, de la rentabilidad media que hubiéramos obtenido, se hubieran transformado en 7.225, lo que quiere decir que es una muy interesante rentabilidad. Y aquí en este otro gráfico de aquí, que va desde la temporalidad de los años 80 hasta el 2010, podemos ver que comparándolo con otro tipo de activos, como por ejemplo pueden ser las acciones americanas de media, puede ser las acciones internacionales o los commodities o el oro, podemos ver que efectivamente la rentabilidad de los REITs ha sido algo ligeramente superior a las acciones estadounidenses, y como vemos, evidentemente ha desempeñado un buen papel a lo largo de todos estos años, ofreciendo a los accionistas una media de crecimiento del 12,3% en todos estos años, que vienen a ser más o menos unos 30 años. Es decir, que a lo largo de 30 años de periodo, digamos que los REITs han ofrecido de media un 12,3%, y yo creo que eso es muy interesante. También, por supuesto, tienes que conocer los tipos de REIT que existen, y como antes te hice de referencia sobre los tipos o grandes cantidades de subsectores que tiene, aquí traigo dos gráficos donde los puedes ver de una forma más visual. Por ejemplo, en este gráfico de aquí puedes ver evidentemente que hay REITs especializados, REITs de tiendas residenciales, de salud, oficinas industriales o de hoteles, ¿vale?
Y evidentemente aquí vemos un porcentaje de lo que más o menos tienen de peso los REIT que están cotizando dentro del SP500, ¿vale? Pero vemos que ya hay una gran variedad. Y en este otro gráfico de aquí, que luego ya explicaré lo que es el FFO o Funds From Operations, ¿vale? Pero en este gráfico de aquí podemos ver también otra cantidad grande de subsectores y los beneficios que ofrece cada subsector, ¿vale? Que es muy interesante. Luego explicaré, repito, lo que es el Fund From Operation. Pero aquí podemos ver evidentemente que hay muchos subsectores. Evidentemente cada uno tiene sus matices, pero estamos hablando siempre de REITs, es decir, de empresas que operan dentro del sector inmobiliario, pero que están especializadas en distintos subsectores, ¿vale? Tenlo en cuenta. Entonces, antes de comenzar a analizar o valorar un REIT, ¿vale? Tienes que saber que los REITs, como ya he comentado, no se valoran exactamente de la misma forma que otras compañías cotizadas. Por tanto, debemos conocer cuáles son esos cálculos o ajustes diferentes que debemos realizar para comprender mejor lo que viene siendo un REIT, ¿vale? Entonces, digamos que desde el punto de vista analítico, ¿vale? Lo que debemos analizar de un REIT es el alquiler de los precios por metro cuadrado, es decir, tanto el alquiler o precio por metro cuadrado que nos ofrece un activo inmobiliario, ¿vale? En cuestión, o los activos inmobiliarios de ese REIT en concreto que estamos analizando. También tenemos que conocer la calidad de ese activo. Es decir, no es lo mismo tener un edificio de mucha calidad que un edificio un poco más cutre, que evidentemente la rentabilidad no será la misma. También, evidentemente, tenemos que saber la geolocalización de los activos. Es decir, no es lo mismo un REIT que opera a nivel nacional, es decir, que solamente tiene inmuebles a nivel de nuestro país, o un REIT que opera a nivel internacional, es decir, que tiene un montón de activos inmobiliarios en diferentes países. Y evidentemente debemos de estudiar qué características tiene cada país, ¿vale? Y cómo va el sector inmobiliario en esos distintos países. Por supuesto, también tenemos que saber la depreciación de los activos. Como ya he nombrado antes, evidentemente por normativa contable se tienen que depreciar los activos inmobiliarios. Pero luego veremos que evidentemente, si lo aplicamos en la realidad, los activos inmobiliarios no solo no se deprecian, sino que en realidad, gracias a la inflación, se aprecian. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta y tenemos que saber cuánta depreciación tienen intrínseca dentro de cada país, dentro de cada empresa, etcétera, etcétera. Es decir, dependiendo del activo inmobiliario que tengan, es decir, ciertas características. Todo esto lo tenemos que conocer. También la calidad de los inquilinos de los REIT. Es decir, no es lo mismo unos inquilinos que sean triple A. Es decir, que este tipo de inquilinos normalmente son inquilinos que pagan todos los meses, inquilinos que no rompen nada, o otro tipo de inquilinos que evidentemente dan más problemas, que a veces no pagan. Es decir, eso también lo tenemos que tener en cuenta. La tasa de ocupación, es decir, de todos los edificios o todos los activos inmobiliarios que posee la compañía, pues cuánto porcentaje tiene en alquiler de forma constante. Es decir, no es lo mismo una tasa de ocupación del 80%, quiere decir que el 80% de los inmuebles están ocupados, por tanto dándoles beneficios o ingresos, mejor dicho, o si lo comparamos con otra empresa que a lo mejor tiene una tasa de ocupación del 50%, aunque cobren más caro esos alquileres, ¿vale? Hay que valorarlo también. Tenemos que estudiar evidentemente la ciclicidad del activo, es decir, no es lo mismo un activo inmobiliario por el que tenemos un contrato de 10, 20 o 30 años con una compañía evidentemente estable que nos vaya a pagar ese contrato a largo plazo, que a lo mejor otra compañía que tenga activos inmobiliarios con una duración o una ciclicidad, por decirlo así, de 5 años de contrato. Evidentemente, eso va a ser que no sea tan recurrente los ingresos o no sean tan predecibles. Aparte de que evidentemente se vean o no afectados por la economía o macroeconomía. Y luego otros puntos que debemos analizar es tanto al equipo directivo como también el nivel de endeudamiento. Esto, como es más importante o tenemos que entrar más en detalle, ¿vale? Dentro del equipo directivo tenemos que ver tanto el histórico del equipo directivo, es decir, qué es lo que ha hecho con todos los inmuebles dentro del REIT, es decir, si los ha gestionado bien, los ha gestionado mal. También, evidentemente, si la gestión de esos REITs, es decir, de esos activos inmobiliarios,
son internas o externas, es decir, subcontratan a gestores que hagan esa gestión o lo hacen los mismos del equipo directivo de la propia compañía, y también evidentemente si están alineados o no por medio de incentivos, ¿vale? Que eso es importante para entender un poco si tienen o no motivación en sacarle rentabilidad a sus activos inmobiliarios. Y también por la otra parte, por el nivel de endeudamiento, tenemos que estudiar tanto el análisis de los tipos de interés, porque como comprenderás, una compañía de este tipo, como pide deuda a largo plazo, que suele ser de bajos tipos de interés, pero aún así es importante que, como van a ser muchos años para financiar este tipo de activos, evidentemente tenemos que tener en cuenta que sean bajos tipos de interés, porque no es lo mismo pagar durante 30 años el 1% que pagar durante 30 años el 1,5%. Aunque parezca medio punto, durante 30 años es mucha diferencia, entonces debemos de valorarlo. También evidentemente la fecha de finalización de esa deuda, que no es lo mismo, como digo, financiarse a 30 años, a 20, a 10 o lo que sea. Luego también evidentemente los tipos de deuda, ¿vale? Que no es lo mismo financiarse con un tipo fijo que con un tipo variable, ¿vale? Los tipos de interés, si son fijos, es, digamos, que más predecible, sabemos en todo momento lo que va a pagar de deuda en intereses la compañía, frente a lo variable, que lo que haría es entonces estar financiándonos de una forma más ligada a los ciclos económicos, y por tanto nuestro activo inmobiliario o la deuda que tengamos ligada a ese activo inmobiliario será más cíclica, y esto puede ser perjudicial. Y por último, evidentemente también analizar el nivel del apalancamiento, que se puede realizar de dos formas, tanto si cogemos la deuda y la dividimos entre la equity de la compañía, o también la deuda y la dividimos entre el Fund From Operation o FFO, que ya lo veremos más adelante. Pero digamos que son dos métodos por el que podemos saber a cuántas veces se está financiando la compañía, es decir, qué ratio o qué nivel de endeudamiento tiene. Y evidentemente no es lo mismo una compañía muy endeudada que una compañía poco endeudada, porque evidentemente ahí la cantidad de riesgo va variando. Entonces, a continuación te voy a explicar cuáles son las principales métricas de valoración en los REIT, ¿vale? Debes de familiarizarte con todo esto que te voy a explicar a continuación, para que te vaya sonando a la hora de analizar este tipo de compañías. Bien, en primer lugar empezamos por el NOI o Net Operating Income. Básicamente el Net Operating Income sería como una especie de Net Income ajustado, ¿vale? Para que te hagas una idea. Y se calcula de la siguiente forma, que es cogiendo los activos inmobiliarios, ¿vale? Los ingresos de los activos inmobiliarios y restándole los costes de esos activos inmobiliarios. Y obtendríamos evidentemente el NOI, ¿vale? Para que no te preocupes, este dato lo suele dar normalmente las compañías, ¿vale? Pero para que aprendas o sepas de dónde sale. Luego, en segundo lugar, tenemos el cap rate o yield, que sería básicamente coger el NOI y dividirlo entre el valor de los activos. Luego, en tercer lugar, tenemos el FFO o Funds From Operation, ¿vale? Y básicamente sería coger el beneficio neto y sumarle la depreciación y amortización, y también restarle, digamos, que las ganancias por ventas de activos. Es decir, si la compañía ha realizado alguna venta en el último trimestre o último año, también se lo restamos, ¿vale? Y esto equivale, para que te hagas una idea, ¿vale? Básicamente a una especie de EBITDA ajustado, ¿vale? Esto te lo estoy poniendo para que más o menos vayas entendiendo a qué hace referencia una cosa y otra. Luego tenemos el AFFO o Adjusted Fund From Operation, y básicamente esto sería coger el FFO y restarle el CAPEX, ¿vale? Esto equivale aproximadamente a un free cash flow ajustado, para que te hagas una idea. Luego, otra métrica que debes de conocer es evidentemente el Net Asset Value o el NAV, ¿vale? Que básicamente esto sería coger el valor de mercado de los activos a precio de mercado, ¿vale? Es decir, valorados a mark to market, que es lo que he puesto aquí, menos las deudas, que sería esto como una especie de book value ajustado, que digamos que es una de las formas más interesantes de calcular un REIT, aunque también es muy complicada, ¿vale? Pero lo explicaré más adelante. Luego también te tiene que sonar o deberías de conocer el loan to value o LTV, ¿vale? Que básicamente es el porcentaje de los activos que están financiados con deuda, es decir, que de los activos que posee una compañía, cuánto porcentaje
tiene la compañía financiada con deuda y cuántas no. Y luego por último también tienes que conocer lo que sería el Triple Net Leases o NNN. Básicamente estos serían los inquilinos que se hacen cargo de todo, ¿vale? Y no es lo mismo evidentemente un REIT que tiene inquilinos que se hacen cargo de todo o otro REIT que evidentemente pues no se hacen cargo sino que pagan una parte y la empresa o el REIT tiene que hacerse cargo de otras partidas, que eso le aumentaría los costes. Así que todo esto recuerda que lo debes de tener en cuenta y familiarizarte con estos conceptos o métricas. Entonces la pregunta del millón es ¿y cómo obtenemos el valor intrínseco de un REIT? Bien, las principales métricas de valoración que te he dejado aquí es por Net Asset Value, ¿vale? Por Price FFO, que recuerda que el FFO era algo similar a la EBITDA, o también por Price AFFO, que sería una especie de Price Free Cash Flow, ¿vale? Lo que pasa que aquí evidentemente pues se hace de otra manera, es decir, con ciertos ajustes, ¿vale? Entonces, ¿cuáles serían los puntos positivos y negativos de cada cálculo para realizar con cada uno, ¿vale? Que debes de conocer. Pues bien, con el Net Asset Value, por ejemplo, sería un valor, el que vamos a obtener sería un valor mucho más exacto. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta, a la hora de calcular la valoración de una compañía por Net Asset Value, tiene en cuenta la deuda financiera de la compañía. Entonces, al final, el valor que vamos a obtener sería un poquito más exacto a la realidad. Y luego el punto positivo que tiene el Price FFO o el Price AFFO, ¿vale? Sería que se calcula muchísimo más rápido y de una forma mucho más sencilla, ¿vale? Entonces, estas dos son las ventajas principales de estas métricas que te he enseñado antes, pero también tienen unas desventajas cada una, y es que el Price FFO o el Price AFFO no tiene en cuenta el nivel de endeudamiento, cosa que el Net Asset Value sí, ¿vale? Pero es que luego el Net Asset Value, para que sea exacto, dependemos de ciertas cosas, es decir, que el equipo directivo debe de reportar evidentemente el valor de sus activos a un precio mark to market, es decir, a precio de mercado real, porque si no lo hace así, a la hora de sumar todos esos activos nos va a dar, digamos que, una valoración un tanto distorsionada, ¿vale? Y al mismo tiempo también tenemos que conocer los activos ocultos que tenga la empresa. ¿Por qué? Porque si no están bien valorados, a lo mejor una cosa que debería de valer, me lo invento, 100 millones, está valorada por 50. Y si no sabemos eso, pues evidentemente el cálculo final será mucho más distorsionado. Y esto puede ser negativo. Es decir, dependemos de que el equipo directivo o los analistas que cubran la empresa realmente realicen bien esa valoración de activos a precio de mercado. Entonces, para empezar te voy a explicar cómo obtener el valor intrínseco por medio del Net Asset Value, pero voy a hacer un pequeño inciso. Esto que te muestro aquí o que te voy a decir a continuación es un resumen, ¿vale? Porque evidentemente hay una dificultad añadida. Si quieres que luego te explique más en profundidad cómo analizar una compañía solo por Net Asset Value, sería mejor dejarlo en otro vídeo, que seguramente lo puedo traer más adelante, ¿vale? Porque si no, este vídeo se me hace muy largo. Pero de momento quiero que entiendas el concepto de cómo sería calcularlo por Net Asset Value, ¿vale? Ya que digamos que es, en caso de poder hacerlo bien, y hacerlo bien, pero es más difícil, ¿vale? Pues sería, digamos, lo más ajustado a la realidad, ¿vale? Entonces, como ya he dicho, digamos que el Net Asset Value es una de las mejores formas para calcular el valor intrínseco de una compañía, en este caso inmobiliaria o de tipo REIT, ¿vale? Pero es que es muy complejo, porque depende de otros factores que no dependen de ti, como lo que expliqué ya antes, que evidentemente pues que el equipo directivo o los analistas analicen los activos de una forma o valoren, mejor dicho, a precio de mercado esos activos, ¿vale? Y también evidentemente tenemos que conocer todos los activos completos de la compañía, es decir, que no vale con hacer un análisis superficial, sino realmente tenemos que saber cuántos edificios o inmuebles tienen, evidentemente la duración de esos inmuebles, o sea, un largo etcétera de cosas que lo hace un poco complejo, ¿vale? Pero aquí te voy a explicar los 7 puntos resumidos, ¿vale? De lo que debes de tener en cuenta para, digamos, poder calcularlo por Net Asset Value. El primero, evidentemente, es que es necesario conocer el NOI anual, que nos lo da la compañía, ¿vale? Y en el caso de que no estemos mirando el NOI anual, sino estemos mirando el trimestral, pues evidentemente, como el sector inmobiliario, digamos que cada mes más o menos suele obtener lo mismo, porque si piensas bien, las rentas por alquiler son parecidas mes a mes o trimestre a trimestre, si acaso aumentarán un poquito, un 1 o un 2%, ¿vale? Pero no hay tanta diferencia, podríamos simplificarlo
multiplicando ese NOI trimestral por 4, o también podemos coger ese NOI y también añadirlo o sumarle los de los 3 trimestres anteriores, ¿vale? Entonces sería una forma de obtener ese NOI anual. Luego, como segundo punto, es muy importante obtener o estimar el cap rate de ese subsector en concreto. Recuerda que dentro de las empresas o del sector inmobiliario, evidentemente operan con distintos subsectores, ¿vale? Del sector de salud, del sector de oficinas, del sector de hoteles, etcétera. Y evidentemente cada uno varía en función del cap rate que tiene. La media histórica del cap rate, ¿vale? De los rates en general, suele ser o ha sido más o menos entre el 6,5 y 7%. Como puedes ver aquí en este gráfico que te he dejado aquí, ¿vale? Ves evidentemente tanto los subsectores de oficinas, retail, industriales, apartamentos u hoteles, que evidentemente cada una tiene un cap rate diferente, ¿vale? Pero nosotros, si lo queremos simplificar, o si queremos simplificar, digamos que el cálculo, ¿vale? Podemos hacer una media de ese 6,5-7%, ¿vale? Pero si quieres ser más exacto, pues puedes ir directamente al subsector en concreto, ¿vale? Luego, como tercer punto, evidentemente cuanto mayor sea la calidad del rate, menor cap rate tendrá. Evidentemente, tienes que pensar que el rate o cap rate es la inversa del múltiplo al que está cotizando, ¿vale? De la rentabilidad que se espera. Por tanto, calcular el múltiplo de esa yield o de ese cap rate sería básicamente poner 100 y dividirlo entre el cap rate, y entonces obtendríamos el múltiplo de valoración. En este caso, si la media es 6,5-7%, pues 100 entre 6,5-7% nos da unas 15-16 veces. ¿Esto qué quiere decir? Que es, digamos, que la media de cotización o de valoración de, digamos, que el sector del rate o de los cap rate. Es decir, la rentabilidad o empresas en las que esperamos obtener una rentabilidad del 6,5-7%, quiere decir que equivale a cotizar a unas 15-16 veces. Luego el siguiente paso, una vez tenemos ese múltiplo de 15-16 veces, sería coger y multiplicar ese múltiplo por el NOI, ¿vale? Básicamente tenemos el NOI anual y lo multiplicaríamos por esas 15-16 veces, o en este caso, si te quieres ir al subsector en concreto y hacer la inversa, pues por el múltiplo que te haya dado. Entonces, una vez hemos multiplicado el múltiplo por el NOI anualizado, obtenemos lo que se llamaría el valor de operaciones para rate o el valor operativo para rate. Entonces, una vez hemos multiplicado el múltiplo de valoración por el NOI anualizado, obtendremos lo que sería el valor para realizar operaciones, ¿vale? O el valor operativo del rate. Evidentemente lo tenemos que ajustar añadiéndole otros activos, porque hay veces que hay empresas de rate que tienen otras empresas ligadas, ¿vale? Entonces tenemos que sumar otros activos que nos queden. Y luego, a todo esto, lo que tenemos que hacer es restarle toda la deuda financiera, ¿vale? ¿Para qué? Pues evidentemente para llegar a una especie de patrimonio neto o equity, ¿vale? Que no es la equity que nos da la empresa, sino es una equity calculada por nosotros, o un patrimonio neto propio, por decirlo así, y de ahí evidentemente lo dividimos, ese patrimonio neto lo dividimos por el número de acciones y nos daría un valor, que en este caso tiene que coincidir aproximadamente con el precio, ¿vale? En este caso, al dividir ese patrimonio neto entre el número de acciones, nos daría, pues, lo que sea, 20, 30, 60, lo que sea, y eso más o menos debe de coincidir con el precio de cotización en bolsa, ¿vale? Ya digo, esto es un poco más complejo porque dependemos evidentemente de que los activos estén valorados a precio mark to market, que evidentemente no existan activos ocultos y que haya una serie de condiciones, porque también no es lo mismo dependiendo del subsector en el que del que estemos hablando, porque cotizan a múltiplos diferentes, evidentemente tienen cap rate diferentes y hay que hacer, digamos, un cálculo un poco más laborioso o complejo. Pero como ya he dicho, si quieres lo puedo traer en otro vídeo, déjamelo aquí abajo en los comentarios y sin problemas pues me preparo otro vídeo y para más adelante lo traigo, ¿vale? Pero como digo, la bolsa puede ser todo lo compleja que quieras o puede ser todo lo sencilla que quieras. Así que yo opto por calcularlo de las formas más sencillas. En este caso sería obtener el valor intrínseco por Price FFO o Price AFFO, que verás que es mucho más sencillo y realmente la diferencia que tienes con respecto al Net Asset Value no es tanta. Si es verdad que te sale un valor o un precio, digamos, un poquito más distorsionado, pero es que la diferencia del cálculo
al final lo es todo, porque te lleva mucho más tiempo hacerlo por Net Asset Value que por FFO o por AFFO. Así que nada, te lo voy a explicar a continuación. En primer lugar, para que veas lo sencillo que es, tienes que saber que el FFO ya no lo reporta la compañía. Normalmente en sus informes, como incluso si usas plataformas como por ejemplo Ticker, puedes encontrar el FFO. Entonces digamos que ya al encontrarlo pues no tenemos que calcularlo y podemos acceder digamos que a ese dato de una forma más sencilla. De todas formas, para que sepas de dónde sale el FFO, básicamente sería partir del net income de la compañía y le sumamos las depreciaciones, todo tipo de depreciaciones, ¿vale? Es decir, todas las depreciaciones que tengan los activos. ¿Por qué? Como te he dicho antes, piensa, un activo inmobiliario, es decir, un edificio, por ejemplo, por las normas contables, digamos que la empresa tiene que depreciarlo, es decir, supuestamente vale menos cada año, pero eso es incorrecto. En la realidad, digamos que un activo inmobiliario con la inflación sube de precio, es decir, se revaloriza, ¿vale? O se aprecia. Entonces, realmente ahí hay una gran divergencia o una gran diferencia entre lo que nosotros estamos, o lo que mejor dicho, lo que está valorando la compañía después de depreciarla frente a lo que realmente vale. Por tanto, para llegar a ese FFO, recuerda que sería una especie de EBITDA ajustado, ¿vale? Realmente lo que vamos a hacer es sumarle la depreciación, ¿vale? Todas las depreciaciones. ¿Por qué? Porque así, evidentemente, llegamos o nos acercamos al valor más real de ese activo. Entonces, básicamente la fórmula quedaría como FFO es igual a Net Income más todas las depreciaciones totales de los activos implicados, ¿vale? Es así de sencillo. Y si digamos que esta sería la forma más fácil de calcularlo, aunque como ya digo, digamos que plataformas como Ticker o incluso los propios directivos de la empresa, ¿vale? Ya nos facilitan este dato, el FFO, ¿vale? Luego, una vez tenemos el FFO, ¿qué pasa si queremos calcular el Adjusted Fund From Operation, el AFFO? Pues básicamente es simplemente al FFO restarle el CAPEX. Es así de simple. Entonces ya tenemos los dos datos que nos importan, el FFO y el AFFO, ¿vale? Y una vez queremos calcular estos dos datos, es decir, por Price FFO o por Price AFFO, directamente digamos que ahora le tenemos que aplicar el múltiplo necesario, ¿vale? Entonces vamos a tomar, evidentemente, como pongo aquí, para calcular el múltiplo, el precio, y lo dividimos entre cada uno de los cálculos o de los datos que hemos obtenido. Entonces, ahora te voy a explicar un ejemplo conservador y ahora verás por qué es un ejemplo conservador, ¿vale? Pero para que entiendas, digamos que un poco más todo lo que te he explicado sobre esto tan sencillo, que es, básicamente, si tenemos una empresa, la que sea, cotizando a $1000 y tiene un CAPEX de $10, recuerda que todo esto es por acción, ¿vale? Que digamos que ya lo he calculado para enseñarlo de forma fácil, por acción. Entonces, si está cotizando a $1000 y tiene un CAPEX de $10 por acción y un FFO por acción de 110, evidentemente para calcular el Price FFO sería básicamente los 1000, el precio, dividirlo entre los 110, ¿vale? Que sería el FFO. Y tendríamos que la compañía está cotizando por FFO a 9 veces, mientras que por AFFO, si tenemos en cuenta y le quitamos ese CAPEX, recuerda que al FFO le restamos el CAPEX, en este caso yo lo he hecho por acción, ¿vale? A 110 le quitamos 10 y nos queda 100, por tanto es 1000 dividido entre 100 y es que está cotizando a 10 veces. Yo aquí he puesto, vale, esta compañía está cotizando a 9-10 veces, pero esto es barato, caro, no sabemos, ¿vale? Entonces yo aquí he puesto precio objetivo y he puesto aquí 16 veces, ¿vale? Y ahora te voy a explicar por qué. Pero si el precio objetivo a 16 veces lo hacemos exactamente por FFO y por AFFO, esto implicaría que ahora mismo la compañía debería de estar cotizando a 1760 por FFO o $1600 por AFFO, ¿vale? Y ahora te preguntarás, bueno, sí, vale, Iván, ¿y por qué decides poner 16 veces? Bien, aquí puedes ver los múltiplos medios tanto por FFO como por AFFO, que ha sido de 16 veces. Si te fijas bien en este gráfico de aquí, podemos ver desde 2009 hasta 2019, es decir, en estos 10 años, en el periodo este, como
evidentemente en esta parte fue la parte de la crisis, pero como de media ha estado cotizando a esas 16 veces, ¿vale? Mientras que en este gráfico de aquí, que lo compara con el SP500, evidentemente vemos como el price FFO ha estado fluctuando entre unas 19 y unas 15 veces, es decir, de media unas 16 veces, mientras que evidentemente el SP500 ha variado mucho más. Así que realmente esto simplifica mucho más los cálculos, porque realmente al analizar rates sabemos que los múltiplos medios, que suele estar casi siempre anclado, suelen ser de 16 veces. Ya te digo, depende de cada subsector, ¿vale? Pero de media, los rates en general han cotizado de media históricamente a 16 veces. Algunos más, otros menos, pero que 16 ya puede ser un valor óptimo para realizar nuestros cálculos. Entonces ahora te voy a poner un ejemplo real de cómo calcular el valor intrínseco con la compañía Equinix, que como puedes ver en el gráfico que te he dejado aquí, históricamente ha cotizado a una media de 21 veces price a FFO, lo que quiere decir que ha estado cotizando ligeramente por encima de las 16 veces de media que ha cotizado el rate o los rates de media, ¿vale? O el sector inmobiliario. Entonces esto ya nos está diciendo que este subnicho es un subnicho de más calidad. Entonces digamos que voy a enseñarte a calcular el valor intrínseco para que lo veas como ejemplo real. También no te lo he puesto antes, pero digamos que este sector o subsector de media cotiza a un price FFO de 26 veces. Recuerda, 21 veces AFFO, 26 veces FFO, ¿vale? Y tomando los datos de ticker, ¿vale? Del precio, a día en el que estoy grabando hoy este vídeo serían $659,80. Luego tienes aquí el CAPEX desde 2016 a 2022, ¿vale? Que serían todos estos. Y luego el FFO también de 2016 a 2022, que serían estos de aquí. Donde evidentemente si queremos calcular a precio de este año, evidentemente tomaríamos el dato último, el de 2022. Entonces aquí te pongo como ejemplo. Price FFO, ¿vale? Sería 659,80, ¿vale? Tomando el dato del precio y lo dividimos entre lo de supuestamente la estimación de este año, lo que estiman los analistas de 29,21. Recuerda que esto, como es price FFO, estamos hablando de que es FFO por acción, ¿vale? No te confundas con el FFO a secas, sino si tienes el FFO en millones, tienes que dividirlo por el número de acciones, aunque normalmente en plataformas como Ticker ya te lo dan calculado, ¿vale? Entonces, como digo, 659, que es el precio, dividido entre el FFO por acción, nos da que cotiza o está cotizando a este año, ¿vale? Cuando presente resultados, ¿vale? A final de año, a 22,5 veces. Y como ya he explicado antes, por FFO, digamos que está a unas 26, es decir, que está cotizando ligeramente por debajo de su media histórica. Como he puesto por aquí, su media histórica es de 26, por lo que entonces ya cotiza con margen de seguridad. Y si queremos calcular cuánto o qué precio tendríamos ya, ¿vale? A este año, a 2022, pues simplemente sería, en vez de aplicar el múltiplo de 22,5 veces, sustituimos el dato de 22,5 y le ponemos 26 veces. Entonces, cambiando la fórmula, ¿vale? Sería 26 multiplicado por los 29,21 para hallar el precio objetivo, y esto quiere decir que para este año debería de tener, si evidentemente cotizara a su múltiplo medio de 26 veces, ¿vale? Debería de tener un precio objetivo de 2022 de $759,49, ¿vale? Y está cotizando ahora mismo a 659, lo cual lo hace algo bastante interesante, ¿vale? Pero recuerdo que esto es si cotizara evidentemente a su múltiplo medio histórico, ¿vale? Cosa que está cotizando por debajo. Ya tienes que entender también que estamos en una situación compleja, donde evidentemente ahora estamos en un mercado bajista, y tienes que también ponerte en situación en que será más difícil que el mercado ahora mismo pueda pagar esas 26 veces, ¿vale? Esto es una cosa que tienes que valorar aparte. Pero si normalizamos la situación, debería de pagar 26 veces y por tanto nuestra compañía a este año debería de valer esos 759, ¿vale? Quiero que lo entiendas bien. Entonces, aquí te he dejado una nota para que puedas contextualizar la situación actual.
piensa que estamos ante un mercado bajista, es decir, un mercado depresivo o deprimido, ¿vale? Donde evidentemente no nos van a pagar los múltiplos que corresponden. Nosotros hemos calculado que debería ser la media histórica por FFO de 26 veces, pero en estos momentos el mercado seguramente no estará dispuesto a pagarnos esas 26 veces. Bien, entonces, como te pongo en la nota, Equinix ha cotizado en el rango más bajo a 19 veces de los últimos 5 años. ¿Vale? ¿Por qué me voy al más bajo? Porque quiero ser conservador. Actualmente está cotizando la compañía a esas 22,5 veces y es probable de que evidentemente el mercado nos siga pagando un múltiplo deprimido. Entonces, por ser conservadores, es bueno tomar el dato de 19 veces, que es el mínimo de los últimos 5 años. Por lo que si evidentemente buscamos las estimaciones de analista a futuro, ¿vale? En este caso a 2026, podemos ver que las estimaciones de analistas nos dan un FFO que conseguirá la compañía de 39,77 veces. Si estas 39,77 veces lo calculamos a unas 19 veces, es decir, suponiendo que el mercado siga deprimido durante los próximos 5 años porque aparezca una recesión o por lo que sea, ¿vale? Iríamos a un precio objetivo dentro de 5 años, ¿vale? Dentro de 4 años, mejor dicho, porque estamos en 2022, de 755. ¿Esto qué quiere decir? Que poniéndonos en lo peor, aún así ganaríamos dinero. ¿Por qué? Porque hoy cotiza 659, pero dentro de 4 años, de 2022 a 2026, ya estaría en el múltiplo más bajo deprimido, ¿vale? De 19 veces a 755. Es decir, el tiempo va a nuestro favor, ¿vale? Tenemos viento de cola. Por tanto, esperar sería una buena opción. Recuerda lo que te digo, siempre pensar en el largo plazo. Pero es que hay más. Si esto es tomando el múltiplo deprimido, pero si es que nos vamos a normalizar, porque es muy fácil que evidentemente si hay una recesión, históricamente no han durado más de 3 años o algo así, más o menos. 3 años, 3 años y medio. Por lo que probablemente a los 4 años ya la empresa o el mercado empieza a pagar múltiplos más razonables, múltiplos más lógicos, múltiplos digamos que más en línea con la historia o el histórico de las compañías. Por lo que si entonces en vez de tomar esos 19 veces nos vamos a 26 veces, que es la media de la compañía por FFO, entonces iríamos a un precio objetivo de $1.034, lo que quiere decir que en 4 años obtendríamos una rentabilidad del 12% anualizado. Y todo esto recuerda que siendo conservadores. ¿Por qué? Porque estamos teniendo en cuenta el múltiplo medio. Si te fijas en Ticker, por ejemplo, ha habido veces que la compañía ha cotizado a 35, 40 o 45 veces Price FFO. Nosotros no. Nosotros solamente vamos a coger el múltiplo medio, 26 veces. Ya estamos siendo conservadores. Es decir, que en esta situación, o en este ejemplo, que por cierto, disclaimer, recuerda que esto no es un consejo de inversión, sino es simplemente para que entiendas cómo hacer los cálculos, ¿vale? Y he cogido esta empresa como ejemplo, ¿vale? Pero, para que entiendas el contexto, si analizamos esta compañía a 19 veces a 4 años vista, ganamos dinero, según mi propio análisis, ¿vale? Análisis subjetivo, recuerda, ¿vale? Porque obtendríamos un valor intrínseco a 4 años vista de 755. Y si el mercado dentro de 4 años, en vez de seguir deprimido, termina pagando los múltiplos medios, ni siquiera estoy diciendo que suba más, sino los múltiplos medios históricos de la compañía, nos iríamos a 1.034, un 12% de rentabilidad. Entonces, valora o entiende, digamos que el contexto de, en el peor de los casos, no pierdes dinero, ganas un poquito, ¿vale? Porque sería pasar de 659 a 755. Repito, todo esto un análisis subjetivo y teórico, ¿vale? Y en el mejor de los casos, si pagaran 26 veces, pues nos iríamos a 1.034, un 12% anualizado, que está bastante bien, partiendo de una empresa que es bastante resiliente, una empresa que se beneficia por la inflación, porque evidentemente las empresas inmobiliarias tienen
o se benefician, mejor dicho, por subidas de inflación, ¿vale? Y aparte, pues evidentemente, digamos que una empresa, digamos que más resiliente a las crisis, ¿vale? Entonces, ahora que te he enseñado este cálculo, déjame tú aquí abajo en los comentarios cómo sería el cálculo o qué resultado te daría calcular esta empresa por precio objetivo, por price AFFO, tanto en el mínimo como en la media, ¿vale? Simplemente para ver si has entendido todo lo que te he explicado. Y nada, como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo y lo que te digo, puedes suscribirte, puedes darle me gusta o like, puedes dejarme un comentario y ya sabes, pues aquí en el canal sigo trayendo contenido para que sigas aprendiendo. Nos vemos en el próximo vídeo.